Aquella mañana empezó como tantas otras en nuestro condominio del piso 28, con vista al horizonte de Houston que despertaba lentamente de su letargo. El aire seguía fresco, aún impregnado del último suspiro del rocío nocturno que se colaba por la ventana del balcón, que siempre dejaba entreabierta a propósito. Siempre me había gustado esa atmósfera, ese silencio denso, como si la ciudad entera contuviera la respiración por un instante antes de iniciar su interminable ajetreo. Caminé en silencio sobre el mármol frío, una costumbre que había desarrollado con los años para no despertar a Demetrios, mi esposo, el centro de mi universo durante 11 años. Mi rutina matutina era casi un ritual reconfortante: preparar un espresso sencillo, salir al balcón a sentir la brisa en el rostro y luego ir al baño para alistarme, todo en piloto automático, movimientos que mis músculos ya sabían de memoria. En el baño, decorado con tonos marfil y latón envejecido, abrí la llave del agua caliente para lavarme la cara y comencé a cepillarme los dientes. La espuma de la pasta de menta llenó mi boca con su sabor intenso, y entonces, en medio del movimiento monótono del cepillo, lo vi. El celular de Demetrios estaba sobre la encimera de mármol, junto al frasco casi vacío de jabón líquido. Su pantalla, hasta entonces completamente negra, se iluminó de golpe, proyectando un resplandor que me lastimó los ojos. En la penumbra del baño, una notificación apareció en la pantalla bloqueada. No era un mensaje del grupo de trabajo ni un recordatorio de una reunión. El nombre que aparecía era desconocido, un nombre que jamás había escuchado salir de la boca de Demetrios. Sara, y debajo, una frase corta, pero suficiente para detener mi mundo: no puedo esperar para nuestro fin de semana en el bungalow. El vino y el conjunto de lencería que compré. Empieza la cuenta regresiva. Mi mano se congeló. El cepillo seguía en mi boca, pero ya no sentía nada. La espuma fresca de menta ahora sabía amarga, extraña, derritiéndose lentamente y escurriendo por la comisura de mis labios. Mis ojos se quedaron clavados en la pantalla. Leí la frase una y otra vez, como buscando otro significado, alguna alternativa. Espacio para un malentendido, nuestro bungalow, lencería. Cada palabra era un clavo que se hundía directo en mi corazón. A través de la puerta de vidrio traslúcido de la ducha, escuché el agua correr. Demetrios estaba bañándose. Lo oí tararear suavemente, un viejo tema de jazz de Nueva Orleans que siempre ponía en el auto. El sonido del agua cayendo y su tarareo alegre se sentían como una burla. Yo estaba paralizada ante la evidencia de su traición, expuesta ante mis ojos con una claridad brutal, y él, a unos pasos, comenzaba su día como si nada, sin saber que su mundo, nuestro mundo, acababa de romperse para siempre. La pantalla del teléfono volvió a oscurecerse, pero la frase ya estaba grabada en mi mente. No necesitaba desbloquear el celular, no necesitaba saber más. Lo que sentí no fue un golpe explosivo, sino una confirmación, la sensación de que la última pieza de un rompecabezas terrible, que había tratado de ignorar, finalmente encajaba. Durante los últimos meses, había habido pequeñas señales. Llegaba tarde más seguido, usando reuniones con clientes como excusa. Viajes inesperados a Miami o al noroeste del Pacífico anunciados con tan poca anticipación que ni siquiera me daba tiempo de preguntar detalles. Su teléfono, que antes dejaba en cualquier parte, ahora siempre estaba boca abajo o guardado en el bolsillo, incluso cuando iba al baño. Su laptop, que yo antes podía usar libremente, ahora tenía una nueva contraseña, y lo que más dolía era su mirada. Esos ojos que siempre me habían visto con calidez, con esa sensación de hogar, ahora pasaban por encima de mí como si yo fuera un mueble más del apartamento. A menudo trataba de consolarme: no seas paranoica, Avia. Me susurraba en noches de insomnio mientras lo esperaba. Todos se cansan, los matrimonios requieren esfuerzo. No inventes problemas. Y allí, frente al lavabo, con la boca llena de pasta dental, quise gritarle a mi yo del pasado: no seas ingenua, ay ya, deja de justificarlo. Abrí la llave y me enjuagué la boca rápidamente. Me lavé la cara con agua fría. Mis manos no temblaban al secarme. Extrañamente, me sentía vacía, un vacío frío y enorme, como si mi alma hubiera salido de mi cuerpo y observara todo desde una esquina del baño. Me vi seguir con mi rutina: crema hidratante, un poco de polvo, un brillo de labios neutro. Todo se sentía como una obra de teatro. Cuando salí del baño, Demetrios ya estaba vestido, de pie frente al espejo grande del dormitorio, ajustaba una corbata azul marino, me vio en el reflejo y sonrió.
la misma sonrisa de siempre, una sonrisa que ahora me parecía la máscara más repugnante que había visto. Tengo un seminario con clientes en Miami este fin de semana, cariño, dijo mientras acomodaba su cuello. Probablemente no vuelva hasta el domingo por la noche, estarás bien. Sola, asentí despacio, mi voz salió plana, sin emoción, sin temblor. Claro, no olvides llevar una chaqueta gruesa. Las noches en Miami pueden ser frías. No pregunté por Sara, no pregunté por la lencería. No quería arruinar la obra que él llevaba meses interpretando, porque en mi mente, fría y vacía, algo comenzaba a tomar forma, un plan, un guión para la contraofensiva, y hasta que todo estuviera listo, no diría ni una palabra. Yo también interpretaría mi papel a la perfección, igual que él, esa. Mañana me convertí en la mejor actriz del drama de su traición. Le ofrecí la sonrisa de una esposa cariñosa, aunque el amor que alguna vez ardió en mi corazón ahora era ceniza fría. Y de esas cenizas estaban haciendo algo más duro, más afilado. Esa noche se sintió más larga de lo habitual. El reloj avanzaba con desesperante lentitud, cada tic-tac resonando en el silencio del apartamento. Demetrios llegó puntual, con una caja de pasteles de mi panadería favorita, un gesto que antes me habría enternecido. Pero esa noche me pareció pura formalidad, un intento vacío de cubrir sus mentiras con azúcar. Cenamos juntos, conversando sobre tonterías, su trabajo en la firma, un proyecto en el que yo estaba metida, el tráfico insoportable de Dallas. Por fuera, todo parecía normal, la fachada de un matrimonio feliz que habíamos aprendido a representar con excelencia. Yo me convertí en observadora meticulosa. Vi cómo dejaba su celular boca abajo sobre la mesa, como sus ojos volvían a él una y otra vez como atraídos por un imán invisible. Noté su sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Cada detalle era más evidencia. Él tenía una costumbre, los jueves, después de jugar baloncesto con sus amigos, llegaba a casa, se servía 2 dedos de whisky y se acostaba. Su ritual para relajarse. Sabía que después de esas 2 copas caía en un sueño profundo, pesado, sin sueños, ajeno a todo, y ese jueves, por obra del destino, era el momento perfecto. Esperé a que su respiración se volviera constante y profunda. El olor suave del whisky mezclado con el aroma del jabón flotaba en el aire acondicionado de la habitación. Me quedé a su lado, mirando el techo oscuro, dejando que mi corazón frenético se calmara. Es hora. Como una ladrona en mi propia casa, me levanté con cuidado extremo, caminé hacia su lado de la cama. En la mesita, el teléfono estaba cargando, el cable blanco como un cordón umbilical que le daba vida. Lo desconecté lentamente. Sabía su huella digital, su dedo índice derecho. Durante años había desbloqueado su teléfono para poner alarmas o contestar llamadas cuando él conducía, un gesto que antes era confianza. Ahora era la llave para abrir su caja de Pandora. Tomé su mano inerte, su piel estaba tibia. Por un instante, un recuerdo fugaz me atravesó, la primera vez que esa mano sostuvo la mía, tan firme, tan segura. Lo aparté de inmediato. No era momento para nostalgia. Puse suavemente su dedo sobre el sensor. Clic. La pantalla se encendió mostrando las apps perfectamente ordenadas. Mi corazón latió más rápido. No había vuelta atrás. No fui directo a los mensajes. Empecé por la galería. Pasé fotos nuestras, vacaciones en el Caribe, mi cumpleaños, fotos espontáneas que él había tomado sin que yo lo notara. Todo se sentía como reliquias de otra vida, y entonces lo encontré. Una carpeta oculta. Me tomó un par de intentos adivinar la contraseña. Su fecha de nacimiento era demasiado obvia. Dentro había otro mundo. El mundo de Demetrios y Sara. Selfies en el auto, fotos en cafés oscuros, y la más dolorosa, ambos frente a un bungalow rústico que reconocí de inmediato, la propiedad que habíamos comprado en las montañas Poconos con mi bono de fin de año, como regalo de aniversario. El lugar donde se suponía construiríamos recuerdos juntos. Él ya los estaba construyendo, solo que no conmigo. Había incluso una foto de Sara sola, sonriendo a la cámara con una expresión triunfante, usando una de las camisas de Demetrios. Una oleada de náusea subió por mi garganta, la tragué y seguí. Después abrí los mensajes. Su conversación era una novela de traición, apodos cariñosos, planes de citas secretas, quejas de Demetrios sobre mí, que yo estaba demasiado enfocada en mi trabajo, que era fría, que ya no me importaba nada. Cada frase era una bofetada. Él me pintaba como la villana para justificar su aventura. Y entonces encontré algo más sobre Sara. Su nombre completo, Sara Dri, representante de equipos médicos para una gran farmacéutica,
Y lo más importante, en una conversación antigua, vi la frase que lo cambió. Todo, Elías estará en Singapur por trabajo toda la próxima semana, nuestro bungalow estará vacío, Elías. Su esposo, Sara también estaba traicionando, no era solo un problema entre Demetrios y yo. Había otra persona siendo herida, otro corazón rompiéndose en silencio. En ese instante nació una idea más grande, más atrevida. Ya no era la venganza de una esposa. Era un acto de justicia. No dormí esa noche. Con las manos frías pero decididas, me puse a trabajar, tomé capturas de pantalla de todas las conversaciones clave. Cada foto de la carpeta oculta. Revisé los movimientos de la tarjeta de Demetrios, vinculada a la mía, cargos de hoteles en Miami en fechas en que supuestamente tenía reuniones, cenas caras en restaurantes a los que nunca me llevó. Guardé todo en una carpeta secreta de mi laptop. Me convertí en detective en una sola noche. Al amanecer, por fin encontré lo que buscaba. Tecleé el nombre Elías Vance en LinkedIn y añadí arquitecto, como se mencionaba en los mensajes, y apareció. Su foto mostraba a un hombre de mandíbula fuerte, cabello ligeramente despeinado y una sonrisa cansada pero sincera. Director de una firma de arquitectura especializada en diseño sostenible. Sentí compasión por él. Era una víctima. Igual que yo, en la oscuridad del salón, iluminada solo por la pantalla, escribí un mensaje corto, lo borré, escribí otro, así varias veces, buscando las palabras correctas hasta que dejé de pensar y simplemente lo escribí. Hola, señor Vance. Mi nombre es Avia Concaid, estoy convencida de que mi esposo, Demetrios, tiene un romance con su esposa, Sara. Si le interesa, puedo compartir las pruebas que tengo. Este es mi número. Me quedé mirando el mensaje varios minutos. Mi dedo tembló sobre el botón de enviar. Era el punto sin retorno. Respiré hondo y lo envié. El teléfono de Demetrios volvió a su sitio, como si nadie lo hubiera tocado. El sol comenzaba a asomarse entre los rascacielos. Un nuevo día empezaba, y mi guerra estaba a punto de comenzar. El tiempo después de apretar enviar avanzó con una lentitud desesperante. Cada segundo era como un grano de arena que se negaba a caer en el reloj de arena. Volví al dormitorio. Dejé el teléfono de Demetrios exactamente donde estaba y regresé a la sala. Me senté en el sofá mullido, pero mi cuerpo estaba rígido. El café de la mañana, que normalmente me sabía delicioso, ahora solo me dejaba un regusto amargo en la lengua. A través de la ventana, Houston comenzaba a despertar. El sonido distante de un claxon, el murmullo de motores encendiéndose. Todo sonaba lejano y apagado, como si estuviera dentro de una burbuja insonorizada. Apreté mi teléfono en la mano, se sentía pesado, como una granada a la que recién le habían quitado el seguro. Yo solo podía esperar la explosión, o la peor posibilidad, que no pasara nada. Y si Elías no me creía, y si pensaba que era una mujer loca y celosa tratando de destruir su matrimonio, o peor, y si llamaba a Sara para confirmar y ella se lo contaba a Demetrios, mi plan se derrumbaría antes de empezar. Yo quedaría como una tonta, una figura patética. Los pensamientos revoloteaban en mi cabeza como una bandada de cuervos. Intenté espantarlos encendiendo la televisión, abriendo la laptop para revisar correos del trabajo, pero era inútil. Mi concentración estaba hecha añicos. Los números de las hojas de cálculo, que siempre me parecían tan limpios y lógicos, ahora parecían bailar sin sentido. Allá con Kincaid, la directora financiera, conocida por su calma y su habilidad para controlar situaciones complejas, ahora sentía que había perdido el control de lo único que realmente importaba, su propia vida. 3 horas después, Demetrios salió del cuarto. Llevaba una camisa azul impecable, el cabello mojado peinado hacia atrás. Me dio un beso ligero en la frente, un gesto tan automático que apenas lo sentí. Voy saliendo, dijo. Te llamo cuando llegue a Miami. Cuídate, respondí, forzando una sonrisa. Mientras caminaba hacia la puerta, sentí un impulso abrumador de gritarle, de encararlo con todas sus mentiras en ese mismo instante, pero me contuve. La ira caliente y explosiva era un lujo que no podía permitirme. La mía era una rabia fría, congelada, que estaba afilando como un arma. Cuando Demetrios se fue, el departamento se sintió aún más silencioso y vacío. Pasé la mañana deambulando de la sala a la cocina y de regreso a la sala. Cada vez que mi teléfono vibraba con una notificación de correo o un mensaje del grupo de trabajo, mi corazón saltaba a mi garganta. 3 horas se sintieron como 3 años. Estaba a punto de rendirme,
de convencerme de que había sido una idea estúpida. Cuando finalmente sonó el teléfono, un número desconocido apareció en la pantalla. Mi mano tembló ligeramente mientras deslizaba el icono verde. Salí al balcón para tomar aire fresco y calmar mi corazón acelerado. Hola, dije, intentando que mi voz sonara normal. Hubo silencio al otro lado, solo una respiración pesada, luego una voz masculina, profunda y cansada, respondió: soy Elías Vance, recibí tu mensaje. Su voz era exactamente como la había imaginado, calmada en la superficie, pero podía sentir una tensión debajo, el temblor de unas bases que acababan de romperse. Gracias por llamar, dije. ¿Esto es algún tipo de broma?, preguntó sin rodeos, sin cortesías. Me gustó eso. Ojalá lo fuera, respondí. Sentía la garganta seca. Pero me temo que no. Tengo pruebas, mensajes, fotos, incluso sus planes para este fin de semana. Escuché un suspiro largo, el suspiro de alguien cuyo mundo acababa de ponerse patas arriba. Este fin de semana, Sara me dijo que iría a los Poconos con unos compañeros de trabajo para un retiro corporativo, murmuró. Su voz sonaba más como si hablara consigo mismo que conmigo. Mi esposo me dijo que iba a un seminario con un cliente en Miami, repliqué. Se van a encontrar en nuestro bungalow en los Poconos. La mención de los Poconos pareció golpearlo como un puñetazo. El silencio al otro lado se volvió más denso. El bungalow que yo había comprado, el bungalow que tal vez él había diseñado, ambos traicionados en un espacio que nos pertenecía por derecho. ¿Qué quieres?, preguntó al fin. Sus palabras venían cargadas de duda. Este era el momento decisivo. Tomé aire y reuní todo mi valor. Quiero que vayamos juntos y los sorprendamos ahí, antes de que les dé tiempo de descorchar el vino o quitarse las chaquetas. Silencio otra vez. Podía imaginar a Elías sopesando mis palabras. Una petición loca, una escena de película. Estaba preparada para que me rechazara, para que pensara que estaba loca. No quiero un escándalo, dijo tras un momento. No quiero gritos. Yo tampoco, respondí rápido. Solo quiero que nos vean, que se enfrenten a la verdad sin espacio para mentiras ni excusas. Escuché su respiración otra vez. Podía sentir su conflicto interno, el deseo de huir de esa realidad amarga contra el deseo de enfrentarla de frente. Está bien, dijo por fin. Esa única palabra pesaba, llena de resignación y determinación. Pero reunámonos primero. Quiero ver todo con mis propios ojos. Una ola de alivio me recorrió el cuerpo, haciéndome sentir las rodillas débiles. No estaba sola, tenía un aliado, por supuesto, dije. ¿Cuándo y dónde? Acordamos vernos al día siguiente, sábado por la mañana, en un pequeño diner en un área de servicio de la enero de 80, un punto neutral a medio camino entre nuestros mundos separados. Después de colgar, me quedé en el balcón contemplando Houston, ahora en plena actividad. Mi ánimo había cambiado, el vacío que sentí en la mañana ahora estaba lleno de un propósito. Claro, de una alianza extraña forjada en un dolor compartido. Éramos dos desconocidos unidos por la traición, y enfrentaríamos esta tormenta juntos. El sábado por la mañana, el cielo estaba gris, como si incluso el clima sintiera la tensión en el aire. Conduje sola por la interestatal llena de tráfico. La música que normalmente me acompañaba en mis viajes ahora me parecía una distracción molesta, así que apagué la radio. El único sonido eran los neumáticos contra el asfalto y el leve zumbido del motor. Mi mente era un enjambre recorriendo todos los posibles escenarios, todo lo que podía pasar. Llegué al área de servicio media hora antes de la hora acordada. Estaba bastante concurrida, llena de familias saliendo de vacaciones y viajeros que paraban a descansar. Escogí un diner discreto en una esquina, pedí un café negro y elegí una mesa desde la que podía ver perfectamente la entrada. Podía ver a todos los que entraban y salían. Cada vez que la puerta se abría, mi corazón latía un poco más rápido. A las 10 en punto, un hombre alto con una chaqueta color beige entró. Su paso era decidido, pero sus hombros estaban levemente caídos, como si cargara un peso invisible. Lo reconocí enseguida por su foto de perfil, Elías. El cansancio en sus ojos era mucho más real en persona. Miró alrededor y sus ojos se encontraron los míos. Hubo un destello de reconocimiento. Le hice un leve gesto con la cabeza. Caminó hacia mi mesa y se sentó frente a mí sin decir palabra, sin saludos, sin presentaciones. Ya nos conocíamos de la forma más extraña y dolorosa posible. ¿Quieres pedir algo?, ofrecí, intentando romper el silencio incómodo. Negó con la cabeza. No, gracias. Vamos directo al punto.
Suspiré y saqué mi teléfono del bolso, lo puse sobre la mesa, entre mi taza de café y una botellita de gel antibacterial, abrí la galería. Fui a la carpeta que había preparado y se lo pasé. Todo está aquí, dije en voz baja. Elías miró el teléfono un momento antes de tomarlo. Sus manos eran grandes y firmes, manos de arquitecto, manos de alguien que construye cosas. La ironía era cruel. Las manos que habían construido tanto ahora sostenían la evidencia de algo destruido. Comenzó a deslizar la pantalla con el pulgar. Yo observaba su rostro con atención. Vi cómo apretaba la mandíbula al leer los mensajes cariñosos entre Demetrios y Sara. Vi un pequeño músculo en su sien palpitar al ver las selfies de los dos, sonriendo felices. Lo vi contener la respiración al ver las pruebas de cargos en tarjeta, habitaciones de hotel, cenas románticas, pero su reacción más fuerte llegó con una foto en particular, Sara posando en la terraza del bungalow de los Poconos. Vi cómo apretaba el teléfono, sus nudillos poniéndose blancos mientras sus ojos se clavaban en los detalles del fondo, las vigas de madera que él había elegido, el diseño de la baranda, los azulejos del piso. En ese momento supe que no estaba viendo solo la foto de su esposa infiel, estaba viendo la traición dentro de su propia obra maestra, estaba viendo la mentira profanando un espacio que él había creado con su propio esfuerzo e imaginación. Dejó el teléfono sobre la mesa muy despacio, como si fuera vidrio frágil, se recostó en la silla, cerró los ojos un instante y soltó un suspiro increíblemente pesado. Yo escogí esos azulejos, murmuró con la voz ronca. Cada detalle de ese bungalow lo elegí yo. Sara decía que no le gustaba mucho ir, que era demasiado tranquilo, soltó una risa seca. Sin humor, resulta que simplemente no le gustaba ir conmigo. El silencio envolvió nuestra mesa, le di tiempo para procesarlo todo. Yo conocía ese dolor. El dolor de darte cuenta de que un lugar que consideraba sagrado ha sido profanado, lo sospechaba, dijo otra vez, con la mirada perdida en la ventana. Hacía tiempo que estaba distante, se enojaba por tonterías, se negaba a hablar en serio, a ir a terapia de pareja, siempre decía que yo trabajaba demasiado, que no tenía tiempo para ella. Ahora lo entiendo, no necesitaba mi tiempo porque se lo dedicaba todo a alguien más. Era mi turno de contar la historia de Demetrios, como las pequeñas mentiras habían formado una montaña, mis sentimientos ignorados, como nuestra situación financiera estaba al borde por el estilo de vida extravagante de Demetrios, un hecho que él desconocía por completo. Hablamos por casi una hora, no como dos extraños, sino como dos personas en el mismo barco, atrapadas juntas en la tormenta de la traición. Ya no estábamos solos. Todavía tengo una llave de repuesto del bungalow, dijo Elías de pronto. Sus ojos estaban fijos en los míos, con un brillo nuevo, uno de determinación. Sara no sabe que la conservé. Demetrios cree que estoy en un viaje de negocios en Barbados este fin de semana. Nunca imaginaría que estoy cerca de los Poconos. Entonces iremos primero, dijo Elías. Los esperaremos ahí, pero como dije, nada de gritos, nada de escenas, solo estaremos sentados, los dejaremos vernos y la verdad hará el resto. Estaba completamente de acuerdo, nuestro plan ahora se sentía real, tangible. Acordamos los detalles. Ellos llegarían alrededor de las 6 de la tarde del día siguiente. Nosotros estaríamos ahí desde la mañana, preparando nuestro escenario, seríamos el público y los protagonistas del acto final de nuestros matrimonios. Cuando nos despedimos frente al diner, no hubo apretón de manos ni una despedida larga, solo un leve movimiento de cabeza, un entendimiento silencioso. Éramos socios en esta misión dolorosa. De regreso a casa, me sentí extraña. Mi carga no era más ligera, pero ya no la cargaba sola, había alguien más que entendía, alguien que estaría a mi lado. Cuando estallara la tormenta, el cielo seguía gris, pero creí ver un rayo tenue de luz a lo lejos, no la luz de la esperanza de reparar algo roto, sino la luz de un final definitivo, y por ahora, eso era suficiente. El domingo por la mañana, salí de Houston cuando el cielo aún tenía un tono violeta pálido, las carreteras estaban despejadas, lo que me permitió conducir en un silencio acompañado solo por mis pensamientos. A medida que dejaba la ciudad atrás, el aire que entraba por la ventana entreabierta se volvía más limpio. Empecé a oler el aroma salado del océano mezclado con el perfume de los pinos. Los Poconos, el lugar que se suponía debía ser un refugio, un guardián de recuerdos dulces, ahora se sentía como el campo de batalla hacia el que me dirigía. El bungalow estaba un poco aislado al final de un camino serpenteante, rodeado de un bosque frondoso.
cuando giré hacia la entrada de grava, lo vi, una estructura de madera de 2 pisos que parecía mezclarse con la naturaleza. Alrededor, hermoso, sereno y lleno de mentiras, aparqué mi SUV junto a un sedán plateado que ya estaba ahí, el auto de Elías. Él ya había llegado, mi corazón latió un poco más fuerte, era real. Todo esto estaba sucediendo de verdad. Tomé mi bolso del asiento del pasajero y, después de un largo respiro para calmarme, bajé del auto. El aire matutino de los Poconos era fresco y ligeramente húmedo. A lo lejos, el sonido de las olas rompiendo servía como banda sonora melancólica. La puerta del bungalow no estaba cerrada. La empujé despacio y entré. Elías estaba de pie frente a la gran ventana del salón, mirando hacia el lago. Tenía una taza de café de la que salía un hilo delgado de vapor. No se giró cuando entré, como si ya hubiera sentido mi presencia. ¿Has estado aquí mucho rato?, pregunté con la voz algo ronca. 1 hora más o menos, respondió sin apartar la vista del lago. Necesitaba un momento para ver este lugar otra vez. Yo entendí perfectamente lo que quería decir. Coloqué mi bolso en uno de los sillones y caminé hacia él para contemplar el mismo paisaje. Aquella mañana, el lago estaba quieto, de un gris metálico. A su lado, recordé haber estado exactamente en ese mismo lugar con Demetrius 3 años antes. Después de mi aborto espontáneo, él me había abrazado fuerte, prometiéndome que superaríamos todo juntos, que este sitio sería el testigo de cómo reconstruiríamos nuestra felicidad. Ahora, esa promesa sabía a veneno. La última vez que estuve aquí fue hace 3 años, dije en voz baja, más para mí que para Elías. Después de perder a nuestro primer hijo, Elías finalmente giró para mirarme. En sus ojos cansados apareció un destello de compasión, no una compasión condescendiente, sino la de alguien que entiende el significado de la pérdida. Sara también deseaba tener hijos con desesperación, dijo suavemente. Después de 2 intentos fallidos de fecundación in vitro, dejó de mencionarlo. Yo pensé que era porque estaba muy triste, una tontería. Resulta que su mente estaba en otra parte. Volvimos al silencio, cada uno hundido en su propio dolor. No había lágrimas, solo una quietud espesa, llena de palabras no dichas y promesas rotas. En ese silencio, encontramos un lazo extraño. No éramos amigos ni conocidos siquiera, éramos 2 almas heridas, paradas sobre las ruinas de nuestros matrimonios, intentando no desmoronarnos juntos. ¿Crees que estamos yendo demasiado lejos? Una duda pequeña se coló en mi mente. Elías negó lentamente, mirando otra vez hacia el lago. No. Quizás si esto fuera solo por venganza. Sí, pero no lo es. Esto es para obligarlos a enfrentar la realidad sin filtros, para recuperar la verdad que nos robaron. Sus palabras me fortalecieron. Sí, tenía razón, no se trataba de herirlos, sino de detener nuestro propio dolor, de cerrar un capítulo sin dejar preguntas abiertas, sin espacio para más manipulación. Entonces montemos el escenario, dije, ahora con la voz firme. Nos pusimos en movimiento. No como anfitriones preparando una cena, sino como 2 investigadores forenses reconstruyendo la escena de un crimen. Cada gesto tenía un significado, un ritual silencioso. Empecé limpiando la mesa larga de madera en el centro de la sala, la misma donde seguramente Demetrius y Sara se habían sentado muchas veces a planear su siguiente mentira. Fregué la superficie hasta que brilló, como si así pudiera borrar el rastro de su traición. Elías fue a su auto y regresó con una botella de Merlot, el favorito de Sara, dijo, colocándola en el centro. Un detalle pequeño, pero devastador. Saqué 4 copas de cristal del gabinete, las mismas que Demetrius insistía en usar cada vez que veníamos, parte de su ritual para presumir buen gusto. Las acomodé en la mesa perfectamente alineadas, 2 de un lado, 2 del otro, una formación perfecta para una confrontación. Acomodamos 2 sillones grandes, dándoles la espalda a la entrada. Así, cuando entraran, tendrían que rodearlos y enfrentarnos de frente. No los sorprenderíamos por detrás, los esperaríamos cara a cara. La iluminación cálida, amarillenta, no muy brillante, quedó justa para crear tensión, pero lo suficientemente clara como para capturar cada detalle de sus expresiones. Queríamos verlo todo, la sorpresa, la culpa, el miedo. ¿Cómo crees que reaccionarán?, pregunté mientras contemplábamos el resultado. La sala se veía tan normal, tan tranquila, una trampa perfecta. Elías negó con la cabeza. Sara llorará, es su arma. Demetrius, no sé, puede enojarse, puede suplicar, pero hay algo seguro, ninguno de los 2 está preparado para que sepamos todo.
No están preparados para nosotros. El resto de la tarde hablamos no de la traición, sino de nosotros. Le conté mi sueño de abrir una pequeña librería en San Diego. Un sueño que Demetrios siempre había ridiculizado llamándolo irrealista. Elías me contó que una vez estuvo cerca de dejar la arquitectura para irse a Francia a estudiar repostería. Hablamos de las versiones de nosotros mismos que habíamos perdido hacía mucho tiempo, enterradas bajo compromisos y sacrificios. Afuera, el cielo comenzó a tornarse naranja. El reloj marcó las 5:00, menos de 2 horas. Dije, ¿tienes miedo?, preguntó Elías. Lo miré a los ojos. No me da miedo la verdad, me da miedo perdonar algo que no merece ser perdonado. Él asintió lentamente. Salimos juntos al deck y nos quedamos mirando el atardecer. La brisa del lago traía olor a pino y silencio. El tiempo parecía detenido. Estábamos listos, el escenario estaba armado. Solo faltaban los actores principales. A las 5:57 p.m., el aire dentro del bungalow era tan tenso que parecía una cuerda a punto de romperse. Elías y yo estábamos sentados en los sillones, erguidos, inmóviles, esperando. En la mesa, el merlot y las copas vacías. A mi lado, un sobremanila grueso. Dentro, toda nuestra munición, copias de conversaciones, estados de cuenta, incluso una grabación de la secretaria de Demetrios confirmando que no había ningún seminario programado en Miami. No veníamos con las manos vacías. Entonces lo escuchamos, el crujido de la grava bajo los neumáticos. El sonido fue tan fuerte en aquel silencio que me atravesó el pecho. Elías me miró, preguntando sin palabras. Solo asentí. Era la hora. Un Range Rover negro se detuvo frente al deck. Lo vimos claramente a través de las ventanas. Demetrios bajó primero del lado del conductor. Llevaba una chaqueta de cuero, una maleta pequeña en una mano y una bolsa de regalo en la otra. Se veía relajado, feliz. Sara bajó del lado del pasajero con un ramo de tulipanes rosa pálido. Reían juntos. Su risa despreocupada nos alcanzó como una burla. Parecían una pareja recién casada llegando a su pequeño paraíso. La escena me abrió un tajo en el estómago. Su felicidad construida sobre nuestro dolor. La llave giró en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido suave. Sara entró primero, todavía sonriendo. Dio 2 pasos más, y su sonrisa se congeló, literalmente, como si alguien hubiera presionado pausa. Sus ojos brillantes se ampliaron, pasaron de la confusión al terror. Al vernos allí sentados, Demetrios chocó con su espalda. ¿Qué pasa, amor?, dijo aún alegre. Levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron y el cambio fue inmediato. Confusión, shock, negación y finalmente un pánico puro, casi visible. La bolsa se le cayó. Una botella de Dom Perignon rodó por el piso y chocó contra la mesa. Pop. La espuma salió disparada, llenando el aire con olor a alcohol. Sara abrió la boca sin emitir sonido. Los tulipanes resbalaron de sus dedos, los pétalos rosados cayendo al suelo como un símbolo perfecto del derrumbe de su fantasía. El silencio volvió aún más pesado. Dejé que el momento se extendiera, que entendieran, que sintieran. Luego hablé. Bienvenidos a su fin de semana de escapada. Mi voz salió ligera, tranquila, totalmente opuesta a la electricidad en el aire. Les preparamos el vino, los asientos, y la verdad. Demetrios quedó paralizado, los labios apretados, la cara pálida. Sara dio un paso atrás, buscando en Elías una salida, una explicación, un rescate, pero no había salida. La función había comenzado. El cristal roto brillaba en el suelo. El olor del alcohol se mezclaba con el de los tulipanes marchitos. Bajo sus zapatos, los 4 quedamos congelados, atrapados en un cuadro surrealista. Demetrios fue el primero en moverse, en intentarlo. Empezó con la voz ronca. Dio un paso hacia mí, levantando una mano como si estuviera calmando a un animal salvaje. Esto no es lo que parece. Se me escapó una risa seca, sin humor, la frase cliché, la defensa favorita de todo infiel sorprendido. No, dije inclinando la cabeza. Entonces, como debería verse, explícame, Demetrios, ¿qué debo pensar del mensaje de Sara diciendo que te esperaba ansiosa en nuestro bungalow? O del conjunto de lencería que preparó para ti. El rostro de Demetrios se derrumbó. No esperaba que supiera esos detalles. Miró a Sara, completamente aterrado. Continué, mi voz plana, precisa, como una fiscal leyendo cargos. ¿Qué debo pensar de los cargos en restaurantes carísimos donde jamás fuimos juntos? ¿O del registro del Uber que te dejó en el barrio de Sara la noche en que supuestamente estabas trabajando? Cada pregunta era un golpe directo. Lo vi en la forma en que sus hombros se hundieron. Elías se levantó, no miró a Demetrios, miró a Sara,
que temblaba junto a la puerta, y yo qué debo pensar. Sara, dijo con la voz profunda, quebrándosele por dentro. Me dijiste que ibas a un retiro corporativo en los Poconos, anoche me escribiste antes de apagar el teléfono. Buenas noches. Te extraño, apuesto que sí me extrañabas, murmuré. La pregunta de Elías rompió las defensas de Sara, las lágrimas salieron en un torrente, se cubrió el rostro, llorando descontrolada. Elías, por favor no hagas esto, sollozó. ¿No hacer qué? Explotó él. No pararme aquí frente a ti, no escuchar la verdad, no ver a mi esposa engañándome en la casa que construí con mis propias manos. Esa frase incluso a mí me dolió. Esa casa era su obra, y la habían profanado. Tomé el sobremanila y lo dejé caer sobre la mesa con un golpe seco. No vine a discutir, dije con la voz firme, vine con hechos. Demetrios miró el sobre como si fuera una serpiente venenosa, con furia. Lo arrebató y lo rompió, sacó los papeles, vi cómo su cara cambiaba al leer las transcripciones de sus propias conversaciones, las fotos, los reportes financieros. En segundos, lanzó los papeles al piso. Me estuviste espiando, gritó, perdiendo el control. Lo miré directo, sin parpadear. No te espié, Demetrios, confirmé la verdad, una verdad que sospeché durante demasiado tiempo, y como tú fuiste tan meticuloso mintiendo, yo tuve que ser más meticulosa para descubrirlo. Sara se dejó caer en una silla, su cuerpo sacudido por sollozos. Elías no se movió para consolarla, la observaba con una mezcla de decepción, rabia y tristeza profunda. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Elías. 7 meses, susurró ella. 7 meses, 210 días de mentiras. Sentí un nudo cerrarse en mi pecho. Durante esos 7 meses, yo aún intentaba salvar mi matrimonio. Sola. Demetrios volvió a acercarse, ahora suplicando, Avia, me equivoqué, sé que cometí un error terrible, pero eso no significa que dejé de amarte. Di un paso hacia atrás, poniendo distancia entre nosotros. Basta, dije, y por primera vez mi voz tembló, no de tristeza, sino de una rabia que por fin llegaba a su punto máximo. No me hables de amor, Demetrios. Si el amor del que hablas es el que te permite engañarme con otra mujer, entonces no lo quiero. Me detuve un instante, dejando que un recuerdo amargo subiera a la superficie mientras miraba alrededor del salón. Y si el amor del que hablas es el mismo que te permitió traer a tu amante al lugar donde perdimos a nuestro hijo, entonces quédate con él. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire como una nube tóxica. La habitación quedó en un silencio absoluto. Incluso los sollozos de Sara se detuvieron. Vi a Demetrios quedarse paralizado, como si lo hubieran abofeteado. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Ese recuerdo, nuestra herida más profunda, era el arma final contra la que él jamás podría defenderse. Le di una última mirada. Puedes irte ahora o sentarte y escuchar hasta el final, pero si crees que todavía existe una mínima posibilidad de perdón, entonces no sabes quién soy. Elías miró a Sara y luego a mí. Necesito aire, asentí. Yo también. Los dos salimos, pasando junto a Demetrios y Sara, que seguían clavados en el suelo. Caminamos hacia la terraza, dejándolos allí, en medio de los escombros de las mentiras que acabábamos de detonar. Afuera, el cielo de Pocono estaba casi negro, el lago rugía más fuerte que antes. La tormenta apenas comenzaba. Después de unos minutos en la terraza, dejando que el aire frío despejara nuestras cabezas, regresamos a la sala. El ambiente era el de un escenario posterior a una guerra. Demetrios y Sara ahora estaban sentados en sillas separadas, lejos, sin mirarse. Los papeles con las pruebas de su traición estaban esparcidos por el suelo como hojas secas. El aire pesaba, lleno de remordimiento y verdades dolorosas. Arrastré una silla del comedor y la coloqué justo frente a Demetrios. Elías se sentó a mi lado, con la mirada fija, fría y directa sobre Sara. Nadie habló durante un largo rato, hasta que coloqué un nuevo dossier sobre la mesa. Este era azul, diferente al sobremanila de antes. Sentí como la atmósfera cambiaba de inmediato. Demetrios, empecé, manteniendo mis ojos clavados en los suyos. ¿Alguna vez le dijiste a Sara por qué hemos tenido cuentas bancarias separadas desde hace 6 años? El cuerpo de Demetrios se tensó, me miró con una expresión suplicante. Avia, eso no tiene nada que ver con esto. Lo diré yo, lo interrumpí, sin darle oportunidad de excusarse. Me giré hacia Sara, que me observaba con el ceño fruncido. Probablemente no lo sabes, Sara, pero este hombre al que tanto admiras, Demetrios acumuló más de $50,000 en deudas de apuestas en 2018. Sus padres tuvieron que pagar todo en secreto para salvar su carrera. Después de eso, tuve que separar nuestras finanzas.
no por desconfianza, sino porque vi con mis propios ojos lo bien que podía ocultar algo tan grande. El impacto en el rostro de Sara era auténtico. Avia, nunca te dije eso porque no tiene nada que ver con hoy, gruñó Demetrius. Sí tiene, respondí con calma, todo esto tiene que ver con... Mentiras, Demetrius. Justificaste tu aventura diciéndole a tu amante que yo estaba demasiado ocupada, demasiado fría, pero olvidaste mencionarle que yo he estado cargando con la mayor parte de nuestro peso económico. He pagado la hipoteca de este bungalow mes tras mes mientras tú apostabas y me mentías. Demetrius bajó la cabeza, no tenía nada más que decir, la verdad había desarmado todas sus excusas, ahora le tocaba a Elías. Su voz, firme pero helada, se dirigió a Sara. Y tú, Sara, me dijiste que el banco estaba retrasando el préstamo para arreglar el techo de nuestra casa. Pero en realidad transferiste casi $10,000 a una clínica de rehabilitación en New Jersey. El beneficiario, Jamal Dupri, tu hermano, ¿verdad? Sara quedó muda, su rostro se volvió aún más pálido. No quería preocuparte, no, la cortó Elías. No querías compartir la verdad, has estado viviendo dos vidas. Una conmigo y otra con Demetrius, y lo peor es que ambas estaban construidas sobre secretos. Mentiste sobre los problemas de tu familia, y estoy seguro de que tampoco se lo dijiste a Demetrius. El silencio volvió a caer. Asentí despacio. Eso es lo único que ustedes dos tienen en común, dije, mirando a ambos. Nunca han sido sinceros, ni con nosotros, sus esposos, ni entre ustedes mismos. Solo han mostrado una versión bonita, empaquetada, la que creían que el otro quería ver. Sara volvió a llorar. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos, pero dejaste que ocurriera, respondí. Y no sé qué duele más, ser traicionada o darme cuenta de que la persona que te traicionó ni siquiera tiene el valor de admitir que estuvo mal desde el principio. Demetrius levantó la cabeza, los ojos rojos y agotados. Avia, nada de esto vale para destruir nuestro matrimonio. Tuvimos muchos buenos recuerdos. Ahí estaba su última carta. Los recuerdos, es cierto, Demetrius, dije, tuvimos muchos buenos recuerdos, pero el hecho de que tú decidieras cambiar todos esos años por la emoción barata de una aventura con alguien que ni siquiera era honesta con su propio esposo, significa que debo proteger el resto de mi vida de tus malas decisiones. Elías miró a Sara y luego a mí. Necesito un descanso. Yo también, dije, cuando parecía que ya todas las cartas estaban sobre la mesa, cuando pensamos que nada más podía sorprendernos. Sara se levantó de golpe, sus manos temblaban sobre el borde de la silla, sus ojos estaban rojos, hinchados. Pero había algo más, miedo y confusión mezclados. Hay algo más que no he dicho, murmuró. Todas las miradas se clavaron en ella. Elías frunció el ceño. Demetrius la miró con sospecha. Sara tragó saliva. Miró a Demetrius y luego a mí. Que estoy embarazada. El mundo se detuvo, el tic-tac del reloj de madera sonó como un trueno, cada segundo cortaba el aire como una navaja. Demetrius se levantó de un salto. ¿Qué dijiste? Sara asintió, con los labios temblorosos. Lo supe la semana pasada, iba a decírtelo este fin de semana. Miró a Demetrius al decirlo. Elías se quedó congelado, su rostro no mostraba nada. Finalmente preguntó con una voz casi susurrada, ¿es mío? Sara lo miró y rompió a llorar de nuevo. Sí. Estoy segura, Demetrius y yo siempre fuimos cuidadosos. Mi mundo se inclinó por unos segundos. Mi mente quedó en blanco, nadie estaba preparado para esto, no había guión, no había plan. La llegada de una nueva vida convertía todo el enfrentamiento en algo más complejo y brutal. El primero en reaccionar fue Demetrius, pero su expresión no era la de un hombre cuya amante está embarazada. Había sorpresa. Sí, pero dominaban el horror y el asco. ¿Estás embarazada de él? Su voz sonaba ahogada, llena de desprecio. Pronunció él como si fuera una mancha, y por primera vez en toda la noche, vi un destello de fuerza en Sara. Entre sollozos, le lanzó una mirada cortante. No lo llames así, tiene nombre, se llama Elías, es mi esposo, y sí, cometí un error al traicionarlo, pero al menos nunca le mentí sobre mis sentimientos hacia ti. La frase cayó como una doble bofetada en el rostro de Demetrius. Comprendí en ese instante que él lo había perdido todo, a mí, y a Sara, que nunca lo había amado realmente. Mientras ellos tres quedaban atrapados en su propio drama, yo sentí algo inesperado, claridad. El embarazo de Sara era un shock, sí, pero para mí no cambiaba nada, era su consecuencia, su caos, no el mío. Tomé una respiración profunda, volví a ser la Avia de siempre, la CFO metódica y serena. Creo que ya tuvimos suficientes sorpresas por una noche, dije, cortando la tensión. Recogí mi bolso y saqué un último dossier.
de color marrón oscuro, lo coloqué sobre la mesa, junto a la botella de vino que nadie había tocado, y, como ya todo está sobre la mesa, no voy a prolongar esto, abrí el dossier, dentro había un grupo de documentos perfectamente ordenados, esta es la solicitud de divorcio y toda la documentación financiera. Expliqué, nuestros bienes conjuntos ya han sido legalmente separados, todo está verificado por mi abogado, a diferencia de algunos aquí. Yo no he ocultado nada. Demetrius miró los papeles sin poder creerlo. Puedes leerlos ahora o negarte a firmar, continué, pero no vas a cambiar mi decisión. Al otro lado del salón, Sara se sentó de nuevo, instintivamente abrazándose el vientre. Elías la observó y su rostro fue perdiendo la frialdad, reemplazándose por cansancio y resignación. Necesito tiempo para procesar todo, le dijo a Sara, pero si decides tener ese bebé, yo me haré cargo, el niño no tiene la culpa. Vi alivio en los ojos de Sara, asintió. Sin poder hablar, volví a mirar a Demetrius. No sé si te queda algo que decir, le dije. Si es así, este es el momento. Él levantó la cabeza. Avia, nada de esto vale para romper nuestro matrimonio. Tuvimos buenos recuerdos, lo sé, asentí, pero tú elegiste romperlos por algo que ni siquiera valía la pena, y ahora debo proteger el resto de mi vida de tus malas decisiones. Saqué una pluma de mi chaqueta, firmé cada página, el sonido de la punta rasgando el papel llenó la habitación. Seco, definitivo, fue una liberación. Cuando dejé la pluma, me sentí ligera, más ligera que en años. Miré al hombre que alguna vez fue mi futuro. Buena suerte, le dije, la vas a necesitar. Me puse de pie. Elías también me hizo una leve reverencia respetuosa. Le esperaré en el coche, señorita Koninkaid. Si necesita algo, estoy aquí, asentí, agradecida por su presencia tranquila. Cuando estaba por salir, Sara se acercó, temblorosa. Sé que no merezco pedir perdón, pero nunca quise que todo se saliera de control. Susurró, la miré directo a los ojos. Los peores no son los que hacen daño abiertamente, le dije. Son los que se convencen de que son buenas personas mientras viven una mentira. Sara quedó inmóvil ante mis palabras. Salí del bungalow sin mirar atrás. Dejé a Demetrius frente a los documentos que acabarían con todo, y a Sara acurrucada en una esquina, sosteniendo lo único que le quedaba, la vida que llevaba dentro. Nos fuimos alrededor de las 21:00. Nadie nos despidió, no hacía falta, caminamos en silencio, solo el crujido de la grava bajo nuestros zapatos rompía la calma de la noche. Elías abrió la puerta del coche para mí, un gesto de cortesía que se sentía extraño después de tanto caos. Se sentó al volante. Antes de arrancar, me miró. ¿Tiene hambre?, preguntó en voz baja. Conozco un sitio pequeño en el centro de Scranton. Abren hasta tarde. No es elegante, pero su soul food es increíble. Solté una risa inesperada, ronca, pero real. Después de tantas lágrimas, traiciones y drama, esa pregunta tan simple se sentía casi conmovedora. Sí, respondí, vámonos, me muero de hambre. Nos sentamos uno al lado del otro en aquel restaurante sencillo, iluminado por un letrero de neón que parpadeaba ligeramente. Una luz amarilla y tibia caía sobre la mesa de madera gastada frente a nosotros. No intentamos analizar lo que había pasado. En vez de eso, hablamos de cosas más tranquilas. Del momento en que Elías pensó en dejar la arquitectura para meterse en una escuela de repostería, o de mi sueño de abrir una cafetería-librería en San Diego, un sueño que había abandonado cuando Demetrius lo llamó irreal. Después de cenar, nos despedimos con un apretón de manos y un gesto silencioso. No nos convertimos en amantes, pero supe esa noche que había ganado algo más valioso, un amigo, alguien que había caminado conmigo por la noche más oscura de mi vida. 6 meses después, estaba de pie en el balcón de una casita en San Diego, California. Tenía entre las manos una taza caliente de té de jengibre. Veía cómo las olas avanzaban hacia la playa. El divorcio con Demetrius se finalizó en menos de 2 meses, gracias a mi preparación meticulosa, los documentos, las pruebas, la lista detallada de bienes. Él no puso mucha resistencia. Probablemente sabía que, mientras más se alargara el proceso, más saldría perdiendo. Recibí la mayoría de nuestros bienes, incluido un acuerdo en efectivo por el bungalow de los Poconos, que terminé vendiéndole de vuelta. No necesitaba un lugar lleno de fantasmas del pasado. La carrera de Demetrius en la firma financiera se estancó. Su jefe, un ejecutivo estricto pero justo, de alguna manera se enteró del caos de su vida personal. Nunca se mencionó oficialmente, pero lo fueron apartando de los proyectos importantes, de ser candidato al próximo puesto de CEO.
terminó supervisando a un equipo de segunda categoría. Sara dio a luz la semana pasada. Elías me envió un mensaje. Ya llegó, una niña sana. Los sentimientos son complicados, pero lo estamos intentando. Adjuntó una foto, una manita diminuta aferrándose al dedo de Sara. Elías miraba a la cámara con una ternura que nunca antes había visto en él. No sabía si algún día volverían como pareja, pero era evidente que, aunque tarde, estaban aprendiendo a ser honestos consigo mismos y entre ellos, yo. Mientras tanto, vivía sola en mi nueva casa frente al océano, no muy lejos del bullicio, pero lo suficientemente tranquila como para escuchar el viento cada mañana. Cambié de carrera, ya no soy CFO, sino consultora financiera independiente, trabajando a mi propio ritmo, sin reuniones sofocantes, sin correos a medianoche. También estoy aprendiendo a detenerme, a descansar, a respirar. Elías y yo seguimos en contacto, no con frecuencia, pero sí de forma constante, a veces solo un saludo festivo, a veces un mensaje diciendo: acabo de ver un diseño precioso de una villa estilo francés en La Joya y me recordó a ti, una maravilla. A veces una llamada de 15 minutos para preguntar: ¿cómo estás? No necesito más. Atravesamos juntos una de las noches más largas de nuestras vidas, y aunque ninguno lo ha dicho en voz alta, sé que somos amigos, de esos que no necesitan etiquetas, que se entienden con una mirada. Aquella tarde, me senté en mi patio con mi libro favorito mientras sonaba una pieza suave de smooth jazz en un pequeño altavoz a mi lado. Ya no pensaba en Demetrios, no había más dolor ni arrepentimiento, solo una paz tan serena como el océano en un día sin viento. Sobrevivía a algo que una vez me pareció imposible, y lo más importante, me encontré a mí misma de nuevo. Demetrios fue una parte importante de mi mundo, pero no era mi destino final. Llegó a mi vida para darme una lección muy cara, para despertarme y hacerme entender que la confianza no se entrega a quien no sabe protegerla, que el amor no dura cuando la honestidad desaparece, y que el sacrificio ciego solo nos hace olvidar nuestro propio valor. Si alguien me preguntara ahora, allá, ¿te arrepientes de algo?, respondería sin dudar: no, porque hay personas que no llegan para quedarse, sino para enseñarnos cuando es momento de marcharnos. Mi historia no es una tragedia, es un viaje de renacimiento. De esposa traicionada me convertí en una mujer que se sostuvo en pie, que se sanó y que aprendió a amarse de nuevo. A veces perder algo despeja el camino para algo mucho mejor, y agradezco haber tenido el valor de irme en el momento más crucial. 3 años, un tiempo que se siente como toda una vida y, al mismo tiempo, como si hubiese sido ayer. Estaba sentada en el porche de mi jardín con una taza de café Blue Mountain jamaiquino y un cuaderno a medio llenar. Desde ahí podía ver mi pequeño huerto, los tomates cherry creciendo con fuerza, los pimientos empezando a ponerse rojos y las hojas de albahaca soltando su aroma fresco cada vez que soplaba la brisa. A lo lejos, el Pacífico se extendía inmenso y azul bajo el cielo limpio de la mañana. 3 años atrás, este mismo día, estaba sentada en un bungalow en Los Poconos, preparándome para detonar mi propio mundo. Hoy estoy aquí, en el mundo nuevo que reconstruí sobre aquellas ruinas, y este mundo se siente más sólido, más real. Ya no pienso seguido en Demetrios, no porque lo evite, sino porque ya no ocupa espacio dentro de mí. Su recuerdo es como una película antigua que alguna vez vi. Conozco la trama, recuerdo algunas escenas. Pero las emociones que antes eran tan intensas ahora están apagadas, separadas por una distancia segura. Hace unos meses, una amiga de Houston me envió un mensaje. Se había topado con Demetrios por casualidad en una feria inmobiliaria. Me dijo que se veía diferente, más delgado, más callado. Había dejado su antigua firma un año después del divorcio y ahora trabajaba para un desarrollador pequeño en Atlanta. Se mudó de ciudad, empezó de cero. Leí el mensaje sin sentir nada, ni satisfacción por su karma, ni dolor, solo un reconocimiento sereno. Su historia ya no era la mía, era un extraño que un día compartió mi cama durante años. Deseé que encontrara paz, no por él, sino por mí, porque desearle paz significaba que yo era realmente libre. Mi vínculo con Elías se ha mantenido, transformado en una amistad genuina y poco común. Nos hacemos videollamadas una vez al mes. Su llamada llegó mientras regaba mis plantas, su rostro apareció en la pantalla, con esa sonrisa cansada de siempre, pero con un brillo en los ojos que antes no tenía. Detrás de él, una niña de rizos corría y reía. Nuestra Nora acaba de aprender a pronunciar tu nombre bien, dijo Elías con una sonrisa pequeña mientras la niña lo abrazaba de la pierna.
Le tomó 2 años y medio decidir si yo era Elías o Ley. ¿Cómo te ves feliz? Le dije sonriendo. Ella es mi mundo, respondió él. Hizo una pausa, su mirada poniéndose más seria. Sara y yo lo intentamos. Somos buenos padres para Nora, pero como pareja nos dimos cuenta de que lo roto no siempre se puede arreglar. Decidimos separarnos en buenos términos hace 6 meses. Es mejor así, más honesto, sin secretos, sin apariencias, solo un equipo para criar a nuestra hija. La noticia no me sorprendió. Algunas grietas son demasiado profundas para repararse, lo siento, pero me alegra que hayan encontrado un camino honesto. Dije, sí, honestidad, dijo él. Una lección cara. Levantó la mirada. ¿Y tú, allá? Algún afortunado logró robarte el corazón en esa isla de los dioses. Mi corazón no está disponible para que lo roben ahora mismo, respondí. Estoy demasiado ocupada recuperándolo para mí, y se siente increíble. Mi trabajo como consultora financiera me ha dado un propósito nuevo. No solo ayudo a mujeres recién divorciadas a reorganizar sus finanzas, también escucho sus historias. Veo en sus ojos el mismo miedo que yo sentí, miedo al futuro, miedo a la soledad, y puedo decirles con absoluta certeza, vas a estar bien, eres mucho más fuerte de lo que crees. Porque yo soy la prueba, me he convertido en un faro para barcos que quedaron atrapados en la misma tormenta que yo. He convertido mis cicatrices en un mapa para que otras encuentren el camino de vuelta hacia sí mismas. Cuando el sol comenzó a caer por el oeste, cerré mi cuaderno y caminé hacia la playa frente a mi casa. Me quité las sandalias, dejando que la arena tibia tocara mis plantas y que la espuma del océano las mojara. A menudo me preguntan, ¿has perdonado a Demetrius durante mucho tiempo? No supe la respuesta, pero ahora lo entiendo. El perdón no era la meta. Yo no necesitaba otorgarle perdón para sanar. Lo que necesitaba era aceptación, aceptar que todo pasó, aceptar que una vez fui herida tan profundamente, aceptar que ese dolor me cambió. Lo más importante, perdonarme a mí misma, perdonarme por no haber visto las señales antes, perdonarme por haber sido tan ingenua en el amor, perdonarme por creer que necesitaba a otra persona para sentirme completa. Ya no siento ningún vacío, estoy completa por mí misma, pero no estoy sola. Mi vida ahora es más tranquila, pero infinitamente más pacífica, está llena de pequeñas cosas. El olor al café por la mañana, la satisfacción de ver crecer mis plantas, la risa de una clienta cuando compra su primer coche con su propio dinero, por supuesto, el sonido de las olas susurrándome sin descanso mientras el cielo se vuelve un lienzo de naranjas, rosados y violetas. Para mí, un nuevo amanecer llegó hace mucho, y cada día doy gracias por ese amanecer. Porque sé cuánto luché para llegar aquí, ya no miro atrás, el futuro se abre frente a mí, tan vasto y hermoso como el océano que contemplo, y por primera vez en mi vida, no tengo miedo de explorarlo sola. ¿Te gustó la historia? Y desde qué ciudad me escuchas, te espero en los comentarios. Si te gustó, puedes apoyar el canal enviando un super thanks, así podré seguir trayendo más historias como esta. Muchísimas gracias por tu cariño, espero con ilusión tus comentarios sobre este relato. En pantalla puedes ver 2 nuevas historias de vida que te recomiendo muchísimo. Hay mucho más en mi canal, no olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con cariño y respeto, gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios, así que no dudes en dejar tu punto de vista. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.